Vamos entonces a leer la Escritura, Evangelio según Mateo, capítulo 4, el verso 12 al 17. Nos enseña lo siguiente el Señor a través de la Escritura. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Vamos a tener un tema en esta oportunidad, y lo he querido llamar perteneciendo al reino de Dios. Perteneciendo al reino de Dios. Cuando leemos la Biblia, encontramos una serie de cosas extraordinarias. Cuando alguien no conoce la palabra de Dios, se está perdiendo de procesos que Dios ha desarrollado en los seres humanos maravillosos. Y cuando no tienen tiempo de involucrarse con los milagros, con la forma de Dios hablar, con la forma de Dios intervenir, pues viven una vida a medias, viven una vida tibia, una vida sin propósito en Dios, aunque vayan a una iglesia, aunque carguen una Biblia, aunque oren, pero cuando no tenemos los lineamientos de Dios que están en su palabra, en nuestra mente y en nuestro corazón, la vida no es exitosa como Dios quiere. Y hay algo que me impactó aquí, mis hermanos, y es lo que comienza a decir la palabra de Dios. Nos dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Hay un acontecimiento aquí extraordinario. Juan es un hombre que Dios permitió que naciera por milagro, por voluntad de Dios, porque su madre era estéril. Dios quería que se trazara un camino y que cuando Él llegara en su manifestación y llegase a anunciar su palabra, ya alguien empezara a conocer, a entender que hay que buscar de Dios. Y Juan está en ese proceso. Juan está conectándose, haciendo la tarea por la cual Dios lo llamó. Y esto me da a entender que el nacimiento de Juan no fue por casualidad. Dios tenía un propósito grande y Dios lo tenía aún antes de nacer. Que quizás en la mente de muchos habían dicho: van a morir sin hijos, pero el Señor dice: en mi reino no funciona así. Yo hago cosas extraordinarias, yo hago cosas poderosas. Y mientras unos pensaban que los padres de Juan iban a morir sin hijos, Dios estaba proyectando levantar a un joven para que marcara la diferencia y entrara a su reino y dejara un legado extraordinario. Y eso fue lo que pasó con Juan. Nació y el Espíritu Santo llegó a él y empezó a crecer y empezó a avanzar en el proceso de Dios, pero con un objetivo. Dentro del reino de Dios no se vive de cualquier manera. En este reino se trabaja de acuerdo a la dirección de Dios, de acuerdo a su voluntad. Y ahí está Juan empezando su trabajo, su liderazgo, su servicio. Quiero decirle, amado hermano, amado joven que me escucha en esta oportunidad,
Dios te dio la oportunidad también de nacer para ser parte de este reino. Y cuando alguien tiene claro este propósito, sabe para qué vive. Sabe para qué está aquí, sabe cuál es su propósito en la tierra. Es posible que antes de que conociéramos al Señor andábamos de un lado para otro sin rumbo, pero en este reino ahora tenemos claro cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra misión, y es proclamar el reino de Dios. Qué bueno poder comprender eso. Después dice aquí que Jesús oyó, o cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Pero para qué? Ya sabemos que Juan hizo una tarea preciosa, dejó un legado, hizo parte del reino, pero ahora Jesús vuelve a Galilea, pero vuelve para traer un mensaje extraordinario. Y hay una profecía que dice aquí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y hay una palabra aquí preciosa que dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Bueno, pues se necesitaba que llegase el autor de la vida a Galilea. Necesitaba que llegase la luz de la vida a aquella gente, aquella humanidad que estaba perdida en su pecado, que estaban en tinieblas, que no conocían a Dios, pero alguien se apareció con un mensaje poderoso. Dios vino a la tierra y trajo el evangelio, trajo el mensaje para que todos los que lo escuchen puedan entrar y pertenecer a su reino. Muchos viven en el reino de Satanás, muchos viven en el reino de las tinieblas, pero cuando Cristo vino, se abrió una nueva brecha, se abrió un camino especial para que usted ya no viva en tinieblas, sino que empiece a procesar el camino de la luz y se encuentre cada día con este Dios grande y bendito que vive por los siglos de los siglos. Eso es lo que Dios quiere. Aquellos que estaban en tinieblas vieron gran luz. El Señor se apareció en sus vidas para que pertenecieran a su reino. Y me gusta porque dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero decirle en esta hora, Dios nos ha enviado a los pastores, a los líderes, a los servidores a predicar de este precioso reino, y que Dios quiere que pertenezcas a este reino, no que lo mires de lejos. Hay gente que dice: tan bonito ser cristiano, yo quiero ser evangélico, o alguno se ha hecho bautizar, pero su vida está con un pie afuera del reino y con el otro dentro, y resulta que así no funciona este camino, y por eso estás sufriendo, por eso las cosas no te salen bien, por eso no ves la victoria en lo que emprendes, porque todavía tienes un pie afuera del reino y el otro allí en la puerta. Pero Dios quiere que entres. Dios quiere que permanezcas dentro de su reino, dentro de la cobertura de su Santo Espíritu, para que puedas contemplar su gloria y sus maravillas. Dios quiere eso en su iglesia, en esta generación y en la que ha de venir, si el Señor no viene por su pueblo pronto. Oh, bendito sea Jesús. Dios es bueno. Yo quiero decirle en esta oportunidad, Dios tiene un propósito en cada generación. En la generación de Juan hubo milagros, hubo proezas. ¡Qué bendición! Y ahí están trabajando. Pero esta generación también es una generación de impacto. Una generación donde los que hacen parte de este reino son usados por Dios, son tomados por Él, y algo precioso sucede cuando alguien se deja usar.
Gloria a Dios. El propósito de Dios en esta generación es que no vivas en tinieblas. Es muy fácil abrir la puerta de las tinieblas y entrar a ver cosas que no se ven, a pensar cosas que no se deben pensar, a actuar de la manera que no se debe actuar. Es muy fácil entrar en el reino de las tinieblas. Pero quiero decirle que también es fácil entrar en el reino de Cristo. Es fácil porque también hay una puerta y por esta puerta se puede entrar y se puede contemplar la gloria de Dios. Necesitamos poder reconocer que hay un camino mejor y ese es Cristo. Dios quiere que esta generación no viva en tinieblas. Dios quiere que hagas parte de la luz, de lo que es correcto, de lo que es justo, de lo que es agradable. Es muy fácil, hermanos, ver a los demás. Es muy fácil decir, mire cómo vive, y es muy fácil como que hacer lo que hacen los otros. Dicen, pues, qué pecado es mentir, qué pecado es estar tanto en las redes sociales, qué pecado es estar con ese amigo inconverso, qué pecado es tener esa novia inconversa, o qué pecado es tener un noviazgo así como muy carnal. ¿Y qué pecado? Y como que a todos le estamos encontrando. Oh, no. Quiero decirle que en este reino Dios quiere una juventud que le ame y que le sirva con todo el corazón. Dios quiere una juventud que marque la diferencia, que no le dé vergüenza portarse como un cristiano, que no le dé vergüenza ser un hijo de Dios, que no le dé vergüenza mostrarse como un instrumento útil en las manos del Señor. Bendito es su nombre. Él vive para siempre y necesitamos conectarnos con su gracia y su misericordia. Hay algo que me gusta mucho, porque el Señor, cuando Juan estaba preso, entonces Él dice que vino a predicar y a decir. A predicar. Se paraba, llegaba a ciertos lugares y empezaba a proclamar, y luego cuando tenía una relación más especial, entonces empezaba a decir cosas más profundas. Y sabe algo, mi hermano y amigo, Dios necesita que entres cada día a este reino a través de la predicación de la palabra. Oh, bendito sea Dios. Necesitamos conectarnos con el propósito de Dios. Esta generación necesita cada día reconocer que la predicación es la base para conocer a Dios y su reino. Si no se predica, ¿quién va a entender esta palabra? Si no escuchas, hoy muchos hermanos se están desconectando de la predicación y tantico ven algo un poquitico y ya dijeron, me voy para otro lado. Necesitamos oír la palabra, recibirla, escuchar los propósitos de Dios y aplicarlos a mi vida. Eso es lo que Dios quiere, que la predicación es la base. De hecho, el Señor dice en su palabra que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces necesitamos a una generación que entre y que permanezca en el reino de Dios, pero que escuche atentamente la predicación, escuche el mensaje, escuche lo que decía Jesús a favor de todos nosotros. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios capítulo 1, el verso 21 nos enseña algo precioso. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sabe algo? Usted y yo que hemos conocido este reino somos salvos por la predicación que se ha anunciado y que la hemos recibido, la hemos oído, la hemos creído y la hemos aceptado en nuestro corazón. Y como que el Señor dijo, bueno, ya me escuchaste, ya recibiste la palabra, te bautizaste, eres parte de mi reino, ahora permanece. Eso es lo que Dios quiere, mi hermano.
Eso es lo que Dios quiere que suceda. Permanezcas, pero permanezcas en el camino correcto. Permanezcas obedeciendo, permanezcas cumpliendo la palabra. Alguno dirá, bueno, como no nos podemos reunir, pues me relajo. Oh, Dios está en tu casa, Dios está en tu trabajo, Dios está viajando ahí en la moto, en el carro donde vas. Ahí está Dios. O sea que nuestra fidelidad, nuestra santidad no se mide en el templo, se mide en todo lugar donde estemos, porque Dios está con nosotros. Y tienes que convencerte de esto. En este reino no eres un cristiano un ratico y al rato estás descarriado, o al rato estás pensando algo que no debe ser. No, tienes que convencerte que en este reino se vive en santidad todos los días para la gloria de Dios. Por eso es que hemos determinado este tema. Permanece en el reino de Dios. Permaneciendo, estamos aquí. Dios quiere que permanezcas, no que estés afuera ojeando. No, mira hacia arriba, mira al autor de la fe, mira al Cristo vivo que te ha guardado. Cuántos peligros, cuántas cosas has pasado y a veces ignoras que es Dios quien te ha protegido. Cuántas situaciones iban a pasar en el camino. Un accidente, alguien te quería hacer daño, pero no viste la mano de Dios, pero ahí estaba quitando ese peligro. Oh, ahí estaba el Señor colocando sabiduría sobre ti para que no cometieras ese error. O sea que nuestro Dios está con nosotros todos los días. Por eso debes permanecer en este reino. Oh, gloria a Dios. Algo importante que Jesús dijo allí a los de Galilea, decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es el camino que nos introduce al reino de Dios. Un buen arrepentimiento traerá un buen cristiano. Un buen arrepentimiento traerá un excelente líder. Un buen arrepentimiento traerá a una mujer, a un varón muy responsable con su salvación. Cuando las cosas se toman con seriedad, se toman con ese ánimo que Dios quiere, déjeme decirle que Dios lo que va a abrir son puertas a tu favor. Eso es lo que hemos podido examinar, ver los que estamos en este camino, y Dios nos ha abierto brecha para alcanzar nuestros propósitos. Aquí sí se puede triunfar. Dios quiere una juventud que tenga un arrepentimiento sincero, real. No queremos ver muchachas que estén mirando el mundo. No queremos ver muchachos que estén mirando el mundo allá, que necesito ver la muchacha inconversa. Espérate, porque Dios te tiene la joven que necesitas. No necesitas mendigarle al diablo nada. No necesitas mirar al mundo de tinieblas y de pecado. Dios te va a traer la que necesitas y la adecuada. Cuando tienes un arrepentimiento sincero, solamente tiene ojos para enamorarse de Dios. Esto es lo lindo de este reino. Gloria al Señor. Nuestra transformación verdadera revelará lo que somos en Dios. Eso es lo que necesitamos, mi hermano y mi hermana, mi amiga que puede estar escuchándonos. Necesitamos tener una transformación verdadera de acuerdo a su palabra. No debemos amalgamar lo malo con lo bueno. No debemos coger y decir: venga, unamos aquí eso. Me decía una vez una familia: pastor, ¿por qué Dios no nos bendice? Está aquí, mira que tanto problema. Y entramos a examinar esa familia y resulta que los padres estaban tolerando el pecado de sus hijos en su casa. Los padres estaban tolerando lo que hacían, la rebeldía, y no había quien pusiera autoridad en su casa.
Parece que el reino de Dios en esa familia no estaba fundamentado en los principios, y por eso todo lo que emprendían empezaba a fracasar. Porque quiero decirle algo, mi hermana y mi hermano, si usted ha conocido a este Dios y ha entrado a este reino, usted tiene que aprender a vivir como dice esta palabra, aunque a nuestros hijos les duela, aunque a ellos no les guste, pero hay que sentar un precedente. Este reino es santo, este reino es puro, este reino es para la gloria de Dios. Y ahí es donde los jóvenes tienen que aprender a respetar este reino y a valorar que Dios es bueno, es real, es verdadero. Eso es lo que necesitamos. Permanezca en este reino, pero permanezca de acuerdo a lo que Dios quiere. Debemos estar agradecidos de que Dios haya puesto sus ojos sobre nosotros para recibir la unción, para recibir la autoridad, para recibir el Espíritu Santo. Oh, bendito sea Dios. ¿Sabe que en el mundo hay unas fuerzas malignas que se apoderan de la mente y el corazón de muchos jóvenes, y que están cada día siendo atrapados y siendo usados para hacer lo malo? Pero cuando llegamos a este reino, algo grande se apoderó de nosotros. Ya no era el espíritu de mentira, ya no era el espíritu de desorden espiritual, ya no es la desobediencia que nos tenía tomado. No, ahora es la unción del Espíritu Santo que está operando en nosotros cada día. Y por eso hay jóvenes que se levantan en la mañana y lo primero que dicen: voy a encontrarme con mi Salvador. Hay jóvenes que se levantan y dicen: voy a leer la Biblia porque necesito aprender quién es mi Señor. Hay jóvenes que se levantan diciendo: hoy quiero servir a Dios en este reino porque Él viene pronto. Aleluya. Y cuando entramos en esa dimensión, Dios empieza a hacer cosas grandes en la vida de los jóvenes, en la vida de los líderes. En medio de esa crisis que puede estar pasando alguien, alguna prueba, Dios mete su mano y soluciona todo problema. Porque en este reino tenemos a un Dios justo, tenemos a un Dios perfecto, y Dios quiere que permanezcas aquí para la gloria de Dios. Quiero decirle ya para terminar, así como Dios llamó a Juan, lo escogió y lo ungió, y cuando lo ungió, este joven fue diferente. Estaba en el desierto, comía langostas, miel silvestre, estaba vestido diferente. Para algunos era el loco, para algunos, ¿qué hace ese por allá? Pero quiero decirles algo: allá en el desierto iba mucha gente a oír a ese loco, a oír a ese que estaba vestido de pieles de camello, a ese que algunos no querían, que los fariseos no querían, o que iban pero buscaban la manera de atacarlo. Ese personaje nació por la gracia de Dios, fue ungido y Dios le dio la palabra, anunció. Y así como Juan fue escogido, usted también fue escogido. Usted también, Dios lo llamó. Y la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. No te quedes, no te frenes, no mires cómo anda fulano o fulana. Porque cuando miras al hombre encuentras debilidad, encuentras obstáculos. Pero cuando te pones a caminar en la dirección del Señor, en Él no encuentra defectos. Él es perfecto porque Él es el dueño de este reino. Él es el Dios vivo. Un día Juan
ya no pudo hablar más. Pero Jesús llamó a otros discípulos y les dijo: vayan y prediquen por todo el mundo, porque sé que por diferentes partes del mundo se van a levantar una generación de jóvenes que van a ser como ese Juan, que pensaba diferente, que vestía diferente, que hablaba diferente, y que muchos acudían a él a oír su palabra. ¿Sabe que eso es lo que Dios quiere que suceda en su vida? Es posible que alguno diga: pastor, yo no tengo estudio, yo no tengo capacidades, quizás me da miedo. Tranquilo, que el dueño de este reino, aleluya, hace que los mudos hablen. Tranquilo, que a los sordos Dios le abre ese oído para que pueda volver a oír. Tranquilo, que a los que tienen miedo Dios le da libertad. Lo único que Dios necesita es que permanezcas en este reino, que no mires atrás, que no te salgas, que permanezcas, porque Dios quiere hacer un milagro a través tuyo. Dios quiere hacer una obra extraordinaria, pero tienes que permanecer, tienes que terminar la carrera. ¿Por qué no oramos en esta hora? Sé que quieres ser un gran instrumento de Dios. Sé que quieres ver la gloria de Dios. Sé que anhelas ver tantas cosas, tienes proyectos, objetivos, quieres alcanzar metas, y eso está muy bien. Pero solo se van a alcanzar si estás dentro del reino. Si estás dentro del reino, si permaneces en Cristo, si obedeces su palabra, si marcas la diferencia. Y yo quiero decirle por qué ahí donde estás, hermana, en tu casa, ahí con tu familia, arrodillarte, hazlo. Si puedes inclinar tu cabeza, hazlo. Si puedes cerrar tus ojos, hazlo un momento. Y dile: Señor, yo quiero permanecer en tu reino, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver la unción, yo quiero ver tu respuesta, yo no quiero salir, yo no quiero retroceder, yo quiero avanzar para tu gloria y tu honra. Señor Dios omnipotente, hoy estamos en un día misionero, aleluya, y hay familias que necesitan de ti, hay jóvenes que necesitan de la unción tuya. Oh amado Dios, los que hemos entrado en este reino necesitamos una proclamación de tu gloria en nuestras vidas. Necesitamos un derramamiento de tu Espíritu, que se levante una generación que te sirva, que se levante una generación que diga: yo quiero permanecer en Cristo, yo quiero estar con Él y quiero servirle para su gloria. Bendito y alabado es su nombre. Dios quiere una generación de jóvenes que sepa discernir y decir: el reino de los cielos es más grande, y ahí voy a estar, y ahí voy a permanecer. Bendito y alabado es su nombre. Gloria al Señor. Bendito sea.